Hoy vamos a ver un pasaje en nuestro estudio del Evangelio de Marcos que cada vez que lo leo, tal como lo hice esta semana en mi estudio, me deja muy impactado. También me deja un poco enojado al ver a estas personas que expresan toda su ira contra el Cordero de Dios. Pero también me deja con un sentido de agradecimiento porque sé que si yo hubiera estado allí, hubiera sido parte de esa multitud. Aún así, vemos que Jesús cargó la ira de ellos y la nuestra. El mensaje de hoy se denomina la noche anterior al Calvario. Está basada en Marcos capítulo 14, versículos 43 al 72. Vaya, por favor, en su Biblia a Marcos capítulo 14. Vamos a comenzar con el versículo 43. Mientras busca en su Biblia, para poder preparar la escena, debemos de recordar que antes, en Marcos 14:10, Judas había ido ante los líderes religiosos determinando traicionar a Jesús. Realmente, no sabemos y solo podemos especular en cuanto a por qué le traicionó, por qué pasó a ser un traidor. Quizás la única razón por la que él seguía a Cristo era porque Jesús, siendo el Mesías, iba a ser el rey sobre el imperio romano. Entonces quizás en algún punto él descubrió que Jesús no iba a derrocar a Roma, no iba a establecer su reino, sino que iba a morir. Judas, siendo un celote, no podía comprender al hombre que había seguido por 3 años, dejándolo todo y entregándose tal como él debe haber percibido. Judas, como resultado, entrega al Señor por 30 piezas de plata. Se ha sugerido que esto probablemente era una remuneración por sus 3 años y medio de pobreza. No estoy convencido de eso, ya que 30 piezas de plata en nuestros tiempos es el equivalente a unos $25. Ese era de hecho el precio de un esclavo de segunda línea. En aquella época, si un esclavo había sido lastimado por un animal o tenía algún problema físico, se lo vendía por solo 30 piezas de plata. Pienso que Judas, quizás, estaba haciendo algo por amargura. Él estaba diciendo, en efecto, Jesús no me sirve. De hecho, es menos importante para mí que un esclavo inválido. Si me dan 30 piezas de plata, se lo entrego. Eso preparó el escenario para lo que los líderes religiosos necesitaban. Jesús, como ya hemos visto, estaba orando en el huerto de Getsemaní. Al finalizar ese tiempo de oración, él dijo en Marcos 14:42, «Levantaos, vámonos, he aquí se acerca el que me entrega». Fíjese al estudiar el pasaje de hoy que nada toma a Jesús por sorpresa. Él sabe exactamente lo que va a suceder a continuación. Judas llega con una multitud. Veamos lo que dice Marcos 14:43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Note la frase, uno de los 12. Es como si Marcos casi no lo puede creer. Él está diciendo, el traidor se acerca. Y pueden creerlo, es uno de los 12. El término mucha gente es una traducción de la palabra griega espeira, que equivalía a una 10ª parte de una legión. Sabemos que una legión tenía 6,000 soldados, o sea que, según este texto, unos 600 hombres fueron a ese pequeño huerto de Getsemaní para capturar a un hombre. Estos hombres estaban fuertemente armados. Leemos que ellos iban con espadas y palos. Este grupo de hombres, que incluía sacerdotes, escribas y ancianos, obviamente esperaban una lucha. Uno tiene que tener en cuenta que estos mismos hombres días atrás habían capturado a un insurrecto. Existe evidencia como para decir que Judas fue ante los sacerdotes sugiriendo que Jesús mismo era un insurrecto, que debía de ser arrestado porque se autoproclamaba rey. En la mente de Pilato, esto puede haber causado temor
ya que acababan de perseguir a un insurrecto por toda Galilea hasta que finalmente fue capturado y encarcelado. Ese hombre se llamaba Barrabás. Así que ellos esperaban una resistencia. Juan agrega en San Juan capítulo 18 versículo 3 que la multitud venía con linternas y antorchas. En ese lugar y durante esa época del año la luna brillaba mucho, así que probablemente ellos llevaban linternas esperando tener que buscar a Jesús en algún escondite. Continuemos con el versículo 44 de Marcos 14. Allí leemos de esta manera la palabra de Dios. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Realmente no lo sé, pero es probable que Judas haya pensado que uno de los discípulos daría un paso al frente y diría: no, yo soy Jesús. Tal vez él pensó que Pedro haría algo así. Así que Judas le dijo a este grupo de 600 soldados: yo voy a ir a besarle por las dudas que ellos traten de engañarles. Esa será la señal y ustedes podrán capturarlo. Juan nos da unos detalles que son fascinantes. Fíjese lo que dice Juan 18, versículos 3 al 5, y lo que sucede después también. Es importante. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Luego Jesús dice algo muy interesante. En el original, él simplemente dice ego eimi, lo cual significa literalmente yo soy. Jesús no dijo yo soy el que buscan o soy yo. No, él dice yo soy. ¿Le suena familiar eso? Usted recordará que en Éxodo 3, 13 al 14, cuando Moisés estaba hablando con Yahvé, le dice: voy a regresar al pueblo y ellos no me van a creer que he hablado con Dios. Debes darme alguna información. ¿Qué puedo decirles acerca de ti? ¿Cuál es tu nombre? Dios le dijo: diles que yo soy. Te ha enviado. Yo soy, nadie puede ponerme un nombre ni atarme al tiempo. Soy soberano. Entonces vemos que Jesús, cuando estos hombres vienen y dicen: buscamos a Jesús de Nazaret, responde: yo soy. Fíjese en la reacción a las palabras de Jesús en Juan 18:6. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Ah! Ahora imagínese que usted está en el huerto y vienen 600 soldados armados. Se meten al huerto y Jesús está allí absolutamente tranquilo y les dice en calma: ¿a quién buscan? Enfurecidos, con las espadas y linternas en mano, ellos responden: buscamos a Jesús Nazareno. Jesús responde: yo soy. Inmediatamente ellos se caen al suelo como unas piezas de dominó. ¿Qué sucedió? Pienso que Jesús, por tan solo un segundo, corrió el velo de sus ojos para que vieran que Él era Dios. Y ellos reaccionaron de la misma manera que lo hubiéramos hecho nosotros. Se cayeron de espaldas. Tenga en mente que en este huerto no tenemos a un fundamentalista que le han descubierto los planes. No tenemos a un impostor que ha sido apresado y sus planes han quedado a la vista. No. Estos son los planes de Jesús. Él es el Cristo soberano, quien por un momento les deja ver que están arrestando al Dios encarnado. Pero la avanzada de Judas lo hace con un afecto falso. Regrese en su Biblia a Marcos capítulo 14 y allí veremos qué hace Judas a continuación. Él probablemente se está levantando del suelo luego que Jesús revela quién era, y Judas probablemente mira al Señor con un afecto falso y le dice:
en Marcos 14:45, Maestro. Judas está actuando su rol como si pudiera engañar a Jesús. No hay nada más despreciable que un traidor, se lo puedo asegurar. Estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo en esto. ¿Se encontró alguna vez con alguien llamado Judas? ¿Le pondría ese nombre a su hijo? No, claro que no. Hay algo en ese nombre que nos produce rechazo. Hasta en el último momento Judas se le acerca a Jesús y le dice, Maestro, Maestro, y le besó. En aquellos días, si un esclavo quería demostrar afecto, besaría los pies de su amo. Un sujeto de bajo rango besaría la mano de una persona de alto rango. Si un alumno era muy cercano a su maestro, besaría la palma de su mano. No obstante, solo los amigos íntimos se besaban en la mejilla, tal como Judas hizo con Jesús. Judas se acerca y le besa en la mejilla como a un amigo íntimo. ¡Qué tremendo! El pensar en esto me hace hervir la sangre, porque Judas era un hombre poseído por el diablo y Jesús era el hombre poseído por Dios, era el Dios encarnado que se encuentra con Satanás encarnado allí en el huerto. Me imagino que las chispas de ese beso se escucharon por todo el universo. Pero como vemos, el afecto de Judas era falso. Me imagino a Jesús allí parado mientras Judas le traicionaba y le besaba una y otra vez. Finalmente, Lucas 22:48 nos dice que Jesús responde, tal vez con toda la compasión del mundo, diciendo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Luego Mateo agrega las siguientes palabras de Jesús en Mateo 26:50. Amigo, ¿a qué vienes? En otras palabras, haz lo que vas a hacer. Si yo hubiese sido Jesús y Judas se me acercaba tanto, pienso que le hubiese golpeado. Sin embargo, aquí tenemos a Jesús, que sabía exactamente lo que estaba sucediendo, que ve el engaño y sabe que Judas está siendo controlado por el diablo. Aún así, Jesús le llama amigo. Marcos 14:46 leemos que después que Judas besó a Jesús, dice la Biblia, entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Desde luego que no necesitaban hacer esto, y luego en el próximo versículo leemos, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. En Juan capítulo 18, versículo 10, leemos que ese discípulo fue Pedro. Pedro tiene otra oportunidad de demostrar su verdadero carácter. Él desenvaina la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Esto es tan típico de alguien como Pedro. Él siempre hablaba sin pensar antes, y en este versículo, él dispara sin antes apuntar. Quizás él quería herir al sumo sacerdote, no lo sabemos. Me imagino que es probable que el siervo se haya puesto en el camino para proteger al sumo sacerdote, y así fue como recibió la herida. El Señor hace algo que no había hecho antes. Cura una herida abierta. Lucas nos dice en Lucas 22:51, y tocando su oreja le sanó. Quizás Jesús tomó el fragmento de la oreja y lo puso en su lugar, y luego inmediatamente se marcharon llevándolo. Y el Señor Jesús anuncia su soberanía. Fíjese ahora lo que dice Jesús mientras se marchaba del huerto. Él anuncia su soberanía en Marcos 14, 48 y 49. Dice la palabra de Dios en esos versículos, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Leamos un par de pasajes. Vamos a Hechos 4, 27 y 28. Dice lo siguiente, Pedro es el que habla,
Y dice la palabra allí, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Note por favor esa frase, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Hechos, ahora capítulo 2, versículos 22 y 23, Pedro está predicando y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto nos da, a los que creemos en Cristo, una pauta de la soberanía de Cristo. Él sabía de antemano lo que iba a suceder. Esto no lo agarró por sorpresa. Jesús no fue engañado, y estos eventos no lo sorprendieron. De hecho, él podría haber transformado a todos estos soldados en polvo con tan solo hacer sonar los dedos. Jesús se entregó voluntariamente. Estamos hablando de un Cristo soberano. Pero no solamente estamos viendo aquí la traición de Judas, sino también el rechazo de los líderes judíos. Ahora, los próximos versículos que vamos a ver se encuentran en Marcos capítulo 14. Vaya allí a su Biblia. Si bien no nos vamos a tomar el tiempo de ver todos los procedimientos en el juicio infame que le hicieron a Jesús, quiero que veamos 3 puntos en cuanto a la injusticia de los líderes judíos. En primer lugar, los líderes judíos habían predeterminado la sentencia de Jesús. Tome nota, estos líderes judíos habían predeterminado la sentencia de Jesús. Mire lo que dice Marcos 14:55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Fíjese que estos líderes ya habían determinado que Jesús iba a morir. Ellos solo necesitaban conseguir de alguna manera una declaratoria que lo condenara. Ellos ya habían determinado cuál era el veredicto. En segundo lugar, los líderes judíos fabricaron un falso testimonio contra Jesús. Mire, Marcos 14, 56 al 59 voy a leer. Si quiere, me acompaña con esta lectura. Marcos 14, 56 dice, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Según la ley del Antiguo Testamento, estos hombres tendrían que haber sido expulsados y apedreados. Ellos eran culpables de injurias, calumnias y mentiras. Pero no pasó nada. Por más que le estaban mintiendo al sumo sacerdote, quien debía hacer cumplir la ley de Moisés, no pasó nada. ¿Recuerda a los fariseos? Ellos cumplían cada tilde, cada punto y coma de la ley, como estudiamos anteriormente. Pero en este juicio, miraban y se deleitaban de toda la ignominia, dejando de lado la ley. Entonces, estos líderes religiosos judíos habían predeterminado la sentencia de Jesús. En segundo lugar, fabricaron un falso testimonio contra el Señor. Y en tercer lugar, los líderes judíos le negaron una defensa adecuada a Jesús. Estos líderes habían predeterminado la sentencia, habían fabricado un falso testimonio y habían prohibido una defensa adecuada del Señor. Fíjese en algo interesante en la primera parte de Marcos 16, 60.
Dice la primera parte: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús. En esos días que el sumo sacerdote, que era el juez, actuara de fiscal, era en contra de la ley. Esto iba en contra de todo procedimiento judicial. Sin embargo, ellos estaban tan furiosos y desesperados porque Jesús dijera algo mal para poder usarlo en su contra, que el sumo sacerdote se levantó de su asiento y se puso cara a cara con Jesús. Mire Marcos 14, 60 y 61. Allí el sumo sacerdote dice: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús entonces procede a hablar. Y aquí veamos la declaración de Jesús. Es interesante ver que Jesús no vindica su causa, sino hasta que le preguntan acerca de su deidad. Ahora, Él habla. De hecho, en el original, el sumo sacerdote pone a Jesús literalmente bajo juramento. El sumo sacerdote le dice delante de Dios: si te quedas callado, serás incriminado. Así que mejor que hables ahora. ¿Eres el Cristo?, le dijo el sumo sacerdote. Jesús luego afirma su deidad. Él dice en Marcos 14, 62, y fíjese bien lo que dice en la primera frase: yo soy. Jesús también pronuncia juicio en la última parte del versículo diciendo: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto está todo en el futuro, ¿no? En otras palabras, un día me verán con sus propios ojos en el cielo viniendo con poder y majestad. ¿Por qué esto hizo enfurecer tanto al sumo sacerdote? Porque en Daniel 7:13, Daniel tuvo una visión y él vio tal como Jesús cita en Marcos 14:62. Al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, dice esa porción de la palabra. Así que Jesús cita de uno de los profetas más reverenciados por ellos. Él dice: en efecto, yo soy aquel de quien Daniel profetizó. Yo soy la persona con la que él tuvo una visión. Soy el Hijo del Hombre. Jesús allí pronuncia un juicio, porque dice: usted con sus propios ojos un día me verá sentado a la diestra del poder de Dios y en su gloria. Usted con sus propios ojos un día me verá sentado a la diestra con poder y gloria. Esto me hace recordar lo que dice Filipenses 2, 10 y 11, ¿se acuerda? Que un día, en el nombre de Jesús, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Sin embargo, para ese día será demasiado tarde. Para cuando ellos le reconozcan ya será demasiado tarde. Así que Jesús pronuncia juicio y reafirma su mesianidad. Pero sigamos adelante. Quiero ver también que Pedro le niega. Mientras se está llevando a cabo este juicio a Jesús, algo está sucediendo afuera, en el patio. Dice Marcos 14, 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Ahora, Pedro niega al Señor 3 veces. Veamos estas 3 negaciones una por una. En primer lugar, Pedro niega a Jesús ante una sierva. Pedro está muy frustrado en este momento. La sierva habla y Pedro responde en Marcos 14, 66 y 67, donde leemos: y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. La respuesta de Pedro es la respuesta típica que uno da cuando está mintiendo. No sé nada, no sé de qué hablan, yo no lo conozco.
Pedro estaba frustrado. Pienso que Pedro hubiera ido a la cruz si Jesús decía: allí está Pedro, Pedro, ven aquí. Pedro hubiera ido. Pedro, ¿irías a la cruz conmigo? Pienso que Pedro hubiera respondido: claro que sí, hasta el final voy a ir. Pero Pedro es increpado por una joven sierva que le dice: tú estabas con él, ¿no es así? Él quedó paralizado de miedo. Se trata de una pequeña prueba. Pedro esperaba una prueba grande, y esta pequeña prueba lo tomó por sorpresa, y él respondió: no sé de qué hablas, y negó a Cristo. Luego leemos en el versículo 68, y salió a la entrada y cantó el gallo. La segunda negación ocurre cuando la sierva ve a Pedro después que cantara el gallo. Él ya estaba furioso. Fíjese lo que dice el versículo 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Esta vez, la sierva le está diciendo esto a todos los presentes. Pedro seguramente en su corazón pensaba: ¿por qué no se calla ya mismo? Y ella le dice a todos los que observan: Él es uno de ellos, Él es uno de ellos. Pedro tiene que igualar esto con un poco más de furia. En Marcos 14:70 leemos: pero él negó otra vez. Pedro lo niega. El verbo griego está en pretérito imperfecto, o sea que él lo niega una y otra vez. Ahora esta escena con Pedro negando al Señor sucede en un periodo de 2 horas. Así que tal vez para el final de la segunda hora, mientras Jesús está siendo golpeado, los allí presentes reconocen a Pedro. Para ellos, él niega a Cristo una vez más con maldiciones. Los allí presentes hablaban con Pedro y dicen en el versículo 70, y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Pedro responde en el versículo 71 diciendo: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Es impresionante ver que Pedro, tan solo unas 3 horas antes, había enfrentado a 600 soldados con una espada. Ahora, él niega a Cristo frente a un puñado de personas. Cuando Pedro maldice, la palabra griega empleada en este texto es katanatematizo. En el medio de esa palabra encontramos la palabra anatema, que significa invocar el juicio de Dios sobre la cabeza de uno, si es que miente. Es como si uno dijera en el día de hoy: si no te digo la verdad, que Dios me envía al infierno. Pedro le dice a este grupo de personas: si les estoy mintiendo, que me parta un rayo. Me imagino que una vez que pronunció esas palabras, se debe haber sentido avergonzado. Pedro pronunció una maldición para sí mismo, esperando que eso les convenciera de que estaba diciendo la verdad. Después de esto, el gallo cantó por segunda vez. Lucas congela ese momento como si fuera una foto instantánea en Lucas 22:61, donde leemos que en el momento en que el gallo cantó, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Cuando el gallo cantó la segunda vez, Jesús, que estaba a la vista, se dio vuelta y miró a Pedro a los ojos. Quiero congelar esta escena y pensar en ella por un momento. Jesús sabía perfectamente lo que estaba sucediendo afuera en el patio, porque Él es omnisciente. Él estaba siendo interrogado y abofeteado, así que no sabemos que Él estaba pendiente de Pedro sino hasta este momento. Pedro lo niega, pronuncia una maldición y justo que mira hacia el interior, ve a Jesús. Jesús voltea y se cruzan miradas. Lucas 22:62 luego nos dice que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La diferencia entre Pedro y Judas queda evidenciada en su arrepentimiento. De hecho, vemos al verdadero Pedro no en las negaciones,
sino en el arrepentimiento. Usted y yo, mi amigo, negamos a Jesús una y otra vez. Lo importante es que Pedro salió y comenzó a llorar amargamente en arrepentimiento. Judas salió y se quitó la vida. Recuerdo haber leído una historia que es casi muy difícil de creer, acerca de una mujer que vivía en un pequeño departamento con su bebé. Un día hubo un incendio en la habitación de la pequeña y cuando la madre llegó a rescatarla, el fuego se había expandido. La madre arriesgó su vida y rescató a su hijita, pero recibió quemaduras importantes en su rostro y manos. Esa niña creció y pasó a ser una hermosa señorita. Un día la escuela a la cual asistía organizó un viaje y para supervisar a los estudiantes pidieron la ayuda de voluntarios. La madre fue en el viaje y en un momento la chica estaba con sus amigas que al ver a la señora desfigurada exclamaron: «¡Qué persona horrible! ¿Quién será?». La madre escuchó a su hija responder: «La verdad que no sé». Cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar de Cristo y no lo hacemos, con nuestro silencio estamos diciendo: «No lo conozco, no sé quién será». Pero vayamos a una aplicación. Apliquemos un par de pensamientos para concluir nuestro estudio de hoy. En primer lugar, este pasaje demanda que nos examinemos a nosotros mismos. Dios no hace desfilar a estos personajes para que nosotros los señalemos con el dedo y digamos: «Ah, Judas, ya me lo imagino, y Pedro, jamás deberías haber hecho eso». No. Dios no nos permite que leamos acerca de estas personas en su palabra para que seamos arrogantes y pensemos: «De haber estado allí, yo no hubiera hecho eso». Dios pone estas personas en su palabra para que nos podamos examinar y al verlos a ellos, nos veamos a nosotros mismos en esa misma situación. ¿Cuándo se le hace más difícil expresar que es un seguidor de Cristo? ¿Es en la escuela, en la universidad, en la clase de filosofía? ¿Es con el vecino de al lado? ¿Es en el trabajo? ¿Cuándo niega a Cristo quejándose en silencio?, le pregunto. Entonces, este pasaje nos demanda que nos examinemos a nosotros mismos. En segundo lugar, este pasaje nos manda a adorar. Si usted es creyente, ¡qué Dios maravilloso es el que servimos! Debemos adorar al Cordero de Dios, que siendo soberano, voluntariamente murió por nosotros. Con tan solo decir «yo soy», cientos de personas cayeron al suelo. Piense en lo que Jesús podría haber hecho. Si se podría haber exonerado, se podría haber librado de todo esto, pero por usted y por mí. Jesús escogió ir a la cruz, así que para el creyente esto debería producir un corazón de amor. Si hoy usted no conoce a Cristo como su Salvador personal, quiero que vea en este pasaje que Jesús fue abandonado por todos. Si usted cree en Él, jamás será olvidado. Él enfrentó a sus acusadores solo, Él murió solo. Él pasó por toda esta agonía para que usted, cuando crea en Él, nunca más tenga que estar solo. ¡Aleluya! ¡Qué Salvador tenemos!